Aranduru Pibe, ñamón bareteña en Paraguay. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar la nueva unidad con esta presentación dedicada al proyecto de una investigación científica. Después de haber estudiado los preliminares relacionados con lo que es la variable, hipótesis, tipos de investigación, vamos a ver el primer paso como para construir un proyecto de investigación, que es el paso previo a un trabajo de campo, a un trabajo de revisión bibliográfica. En esta clase vamos a ver los siguientes elementos: el título de nuestro proyecto, la delimitación y alcance del tema que vamos a estudiar. Vamos a ver cómo hay que justificar el tema que queremos abordar, cómo se formulan las preguntas de investigación y los objetivos, cómo definimos las variables, cómo buscamos material para nuestras bases teóricas. Veremos también algunos aspectos metodológicos que se tienen que poner en ese proyecto y terminaremos con las últimas partes de un proyecto, que usualmente es un cronograma, un presupuesto básico y las referencias bibliográficas. En cuanto al tema de nuestra investigación, las indicaciones que nos da, por ejemplo, el Manual de Investigaciones de la APA, sexta edición, menciona que el título debe ser atractivo, que las personas que lo lean pues tengan ganas de abordarlo, de conocer nuestra investigación, que sea claro, preciso, sin muchos adornos literarios, que sea explícito, que exprese lo que queremos estudiar y que el lector al leer realmente se entere del contenido de nuestro estudio. Y el tema tiene que ser relacionado directa y únicamente con el tema principal de nuestra investigación. La APA recomienda que estos temas no sean demasiado largos y que tengan aproximadamente 12 palabras. Luego de formular el tema tenemos que delimitarlo, ya que los temas demasiado amplios no son recomendados por ningún manual, por ningún principio de investigación científica. En una delimitación que tenemos en la placa, explica un poco qué significa delimitar el tema. Si pusiésemos, por ejemplo, el tema constructivismo, tal como se ve, obviamente tratándose de un paradigma educativo muy amplio, el tema en sí también sería demasiado amplio. Si pusiésemos constructivismo como el fundamento de la reforma educativa en el Paraguay, el tema ya estaría un poco mejor delimitado, aunque seguiría siendo amplio, ya que la teoría constructivista abarca demasiados aspectos. Veamos la tercera delimitación, que dice zona de desarrollo próximo como marco referencial para establecimiento del rol docente en la reforma educativa. Ya suena bastante más explícito, porque se trata de un solo aspecto, de un solo teórico, en este caso Vygotsky, de nuestra reforma educativa. Sin embargo, ese tema, si lo leemos bien, aparentemente no tiene una base práctica. Es difícil derivar de ese tema alguna investigación en el aula o en el campo educativo directamente. De modo que el último intento de delimitación del tema, que diga aplicación en el aula del concepto vygotskiano de la zona de desarrollo próximo por los maestros de un determinado ciclo, de una determinada escuela, ya sería perfecto. Así que después de delimitar el tema, el tercer punto que tenemos que abordar en un proyecto de investigación es justificarlo. Y justificar significa responder qué utilización podríamos dar después a nuestra investigación. ¿Para qué tendríamos que estudiar ese aspecto? ¿Qué aplicaciones prácticas? ¿Quién podría beneficiarse de nuestro estudio? Esas son las preguntas que tendríamos que responder en una justificación de la investigación. Luego en la clase ustedes van a encontrar más materiales a los cuales quiero remitirles, más preguntas, más guías para formular una buena justificación.
Siguiendo los puntos de un proyecto de investigación, en el cuarto lugar tendríamos que formular el problema de nuestra investigación. Sabemos bien que tener un tema para investigar no es lo mismo que tener un problema. Cuando tenemos un tema podemos escribir el libro o estudio sobre cualquier punto, pero para hacer una investigación necesitamos identificar el problema que queremos resolver o el problema que queremos abordar en nuestra investigación. Para el planteamiento correcto de un problema, en primer lugar, como vemos en la placa, tendríamos que describir la situación problemática a la cual queremos estudiar. De esta descripción, que no tendría que ser larga en 1 o 2 párrafos, de esta descripción tendría que derivarse una pregunta central de la investigación, la cual después estaría desglosada de entre 3 a 5 preguntas específicas. El planteamiento del problema siempre tiene que relacionarse estrictamente con la justificación, con los objetivos y con el marco teórico. Otra vez, algunos planteos de preguntas de investigación y más ejemplos van a encontrar en la clase de este módulo. Acto seguido, como el quinto punto de nuestro proyecto, tenemos que plantear los objetivos de investigación. Los objetivos son como las tareas que nos proponemos realizar durante nuestro estudio. Y esto siempre hacemos sobre la base de las preguntas que planteamos, ya que debe existir una relación directa y muy estrecha entre la pregunta central y el objetivo central de nuestra investigación, así también como entre las preguntas específicas y los objetivos específicos de nuestro estudio. Para plantear correctamente los objetivos tenemos que escoger bien los verbos. Por ejemplo, acá en la placa traemos un verbo como analizar, muy apropiado para los objetivos generales, ya que es muy abarcativo. Comparar, contrastar. Y otra vez, nuestra clase proporciona otros ejemplos de verbos con sus significados que pueden servirles a la hora de plantear sus objetivos. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto de un proyecto de investigación es definir las variables, identificar las variables, definirlas conceptual y operacionalmente. En este punto les remito a nuestro primer módulo donde se estudiaron las variables con más detalles. Ahora simplemente presento algunos ejemplos cómo estas variables tendrían que definirse conceptual y operacionalmente. Por ejemplo, tenemos acá 2 variables de un supuesto estudio que son nivel de educación formal y participación política. De esto se desprende que supuestamente en este estudio imaginario el autor estaría buscando si existiera una relación entre grado de participación política y el nivel de educación formal del sujeto. Para eso definimos primero definimos el concepto de nivel de educación y lo que entendemos por participación política. Y la definición operacional, que a veces suele denominarse operacionalización de las variables, es simplemente dar la descripción cómo vamos a medir cada una de ellas. En este caso, la primera variable, nivel de educación, se mediría a través de autorreporte de estudios que finalizó el sujeto que estamos estudiando. Y participación política podría definirse como revisión de filiación partidaria, aplicar un cuestionario sobre las formas de participación política y ciudadana de cada sujeto. A veces esas variables son más complejas y requieren de especificar sus dimensiones. Supongamos que nuestra variable acá es la comprensión lectora. Y la comprensión lectora implica dimensiones como comprensión literal, inferencial y crítica. Cada una de ellas se describe a través de sus respectivos indicadores, como podemos ver en la placa.
Y la operacionalización de esa variable simplemente se haría a través de un test de comprensión lectora que abarcaría a cada una de estas variables. Finalmente, ¿dónde encontramos esas variables? Pues cuando planteamos nuestras preguntas de investigación, en cada una de ellas tendrían que encontrarse esas variables, al igual que en los objetivos específicos de nuestra investigación. Bien, una vez definidas las variables de investigación, tendríamos que presentar algunas bases teóricas y antecedentes de nuestra investigación. En realidad, todo lo que es la construcción de marco teórico es un tema bastante amplio y por eso lo vamos a estudiar en el siguiente módulo. Acá solamente quería señalar que en el proyecto de investigación ese marco teórico no tiene que ser todavía muy exhaustivo. Acá simplemente tenemos que mostrar que ya conocemos algunos antecedentes y conocemos también algunos principios teóricos a los cuales vamos a referirnos después en nuestra investigación. Siendo eso así, vamos a pasar al siguiente punto que debe tener un proyecto de investigación, que son los aspectos metodológicos de nuestro estudio. Esos aspectos metodológicos usualmente son tres: el tipo de investigación, la muestra y muestreo y las técnicas que vamos a utilizar. En cuanto al primer punto, el tipo de investigación, quisiera otra vez remitirles a nuestra unidad anterior. En la primera unidad detallamos un poco cuáles pueden ser los diseños metodológicos, siendo ellos, si se acuerdan, no experimentales y experimentales respectivamente. Acá solamente quería agregar que cuando se tratan de estos diseños no experimentales descriptivos, contamos con un grupo de estudios de los cuales podemos encontrar el diseño que deseemos. Estos diseños no experimentales descriptivos pueden ser, por ejemplo, historiografía, que es un estudio del pasado donde nos planteamos problemas, preguntas de investigación relacionados con la historia. Pueden ser estudios de casos pueden ser tanto personas como instituciones. Podemos realizar un estudio por encuesta, que es un estudio muy popular entre los tesistas cuando hacemos una tesis, un trabajo de grado. Es una técnica bastante divulgada porque es relativamente fácil de realizar. La encuesta nos muestra un panorama de lo que en un momento dado piensa, opina o conoce cierta clase de personas. Pero también tenemos el cuarto grupo de estos estudios descriptivos, que son estudios de desarrollo. Como el mismo nombre dice, acá no nos importa encontrar una situación determinada en un punto X de tiempo. Lo que estudiamos en esta clase de investigaciones es el proceso. Por ejemplo, cómo avanza en ciertas capacidades un alumno que entra en la universidad, cómo va desarrollando esas capacidades en el segundo, tercer, cuarto, quinto año hasta cuando se reciba. Ese estudio podemos hacer con dos modalidades. La primera se llama longitudinal. Para eso tendríamos que encuestar el grupo de estudiantes cuando ingresan de la facultad y seguir encuestándolos a lo largo de su carrera hasta cuando se reciban. Obviamente estos estudios son largos y algo costosos. Por eso tenemos también la opción de un estudio transversal, el cual podemos hacer en un solo y determinado momento dado. ¿Cómo se hace eso? Pues hacemos una muestra transversal del estudiantado del primer al quinto año y vemos si las capacidades que queremos estudiar están progresando a medida que los estudiantes avanzan en sus estudios. Más detalles sobre cada uno de estos diseños que acabamos de mencionar pueden encontrar en los materiales de la clase de este módulo. Así que pasamos al segundo punto del aspecto metodológico, es la muestra y muestreo.
acá tenemos que definir qué es nuestra población, qué tan grande es la población que estamos estudiando. Población, pues, son todos estos sujetos posibles a ser investigados en nuestro estudio. Normalmente, de toda esa población, sacamos una muestra que es un subconjunto de ellos representativo. Pero para que sea representativo, tenemos que hacerlo de acuerdo a ciertas normas. Estas normas o las formas como se saca una muestra de una población se llaman muestreo. Todos esos muestreos también vamos a aprender en los materiales de clase. Acá solamente quisiera mostrar en la placa qué significa aplicar correctamente un muestreo. Tenemos como ejemplo una población de 15.000 estudiantes que podría tener una universidad grande como la UTIC, por ejemplo. Es obvio que sería casi imposible hacer una encuesta a 15.000 personas. Pero si lo hacemos a través de un muestreo correspondiente y correcto, primeramente calculamos el tamaño de la muestra. Yo para este ejemplo calculé estadísticamente que de unas 15.000 personas, tendríamos que sacar por lo menos 375 y correcta, adecuadamente, para que nuestra muestra sea representativa. De modo que si sacásemos estas 375 personas y les encuestásemos, los resultados obtenidos sobre esa pequeña muestra podemos luego aplicar a la totalidad del estudiantado de la UTIC con un pequeño e insignificante, aceptable por cierto, error que se llama en estadística error estándar. El tercer punto, todavía vamos a ver que esos diseños muestrales se dividen en probabilísticos y no probabilísticos, siendo siempre preferible que usemos alguno de esos muestreos probabilísticos, que son 4 como vamos a ver en la placa: aleatorio simple, sistemático, estratificado, y uno que se llama por cúmulos, que también es conocido como por conglomerados. Los pasos que se tienen que dar en cada uno de esos muestreos se explican en materiales de nuestra clase. Como vemos acá en la definición, el muestreo probabilístico es aquel cuando se conoce la probabilidad que tiene cada sujeto para que sea seleccionado a ser estudiado dentro de una muestra. ¿Cómo sabemos esa probabilidad? Pues es muy parecido cuando tiramos al aire una moneda y queremos ver si va a caer la cara o cruz. Normalmente, si yo preguntase a cualquiera de ustedes qué probabilidad tenemos para que salga la cruz, me van a decir que es 50%. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay solamente 2 opciones, que sería la metáfora de nuestra población, y solamente una opción nos interesa, que sería nuestra muestra. Así que si conocemos todo el tamaño de nuestra población y conocemos el tamaño de nuestra muestra, así siempre podemos calcular esta probabilidad a la cual se refiere la definición. Y no es la cuestión de hacer ese cálculo siempre, sino es la cuestión de conocer la probabilidad que tiene cada sujeto a ser elegido. Simplemente no es, sin embargo, el caso siempre. A veces hay poblaciones de las cuales no tenemos una noción exacta en cuanto al tamaño de la población. Supongamos que vamos a ver en un barrio la salubridad pública, queremos estudiar, por ejemplo, cuántos niños de un barrio bajo están vacunados contra ciertas enfermedades. Y entramos a ese barrio sin saber exactamente cuál es la población. O sea, no sabemos cuántos niños ahí están viviendo. En este caso, obviamente no podríamos aplicar un muestreo probabilístico, pero por eso disponemos de 2 diseños, como vemos en la placa, de diseños no probabilísticos. Uno es de conveniencia. De conveniencia es aquel diseño en el cual pedimos las respuestas a lo que se llama la población cautiva o los grupos cautivos, sean los alumnos en el curso que estamos dictando, sean las personas que encontramos y que voluntariamente nos responden.
Otro diseño es no probabilístico, es el diseño por cuotas. Por cuotas es como establecer grupos o preestablecer grupos de acuerdo a nuestros objetivos variables que nos interesan. Por ejemplo, en el caso de vacunación de niños, establecemos una cuota de 50 niños menores de un año, 50 niños varones mayores de un año, 50 niñas menores y 50 niñas mayores de un año. De esta forma tendríamos 4 cuotas de 50 sujetos dentro de cada una de ellas. Entonces haríamos nuestra investigación recorriendo el barrio y pidiendo los datos de cada uno de esos niños y niñas. Una vez que cerramos la cuota de niños, bebés menores de un año, pues ya no nos interesan más niños de esas características, sino vamos a seguir investigando hasta cerrar nuestras 4 cuotas. Otra vez, mucho más detalles sobre cada uno de estos diseños van a encontrar en nuestro material de la clase. Finalmente, el último aspecto metodológico son las técnicas e instrumentos. Este punto tampoco vamos a desarrollar en este momento, porque técnicas e instrumentos es el objeto de estudio de nuestro 4º módulo. Entonces les remito al material de esta clase. Acá solo menciono que en un proyecto de investigación tendríamos que mencionar qué técnicas y qué instrumentos utilizaríamos durante nuestro estudio. Y los últimos aspectos del proyecto de investigación son, en primer lugar, un cronograma. Un cronograma, por ejemplo, el que estamos mostrando, que se llama diagrama de Gantt, especifica las tareas que se tienen que hacer para realizar la investigación y especifica la calendarización o las semanas que cada tarea nos llevaría. También solemos poner un presupuesto tentativo donde señalamos, hacemos una lista de gastos posibles necesarios para realizar la investigación. Y el último punto de un proyecto de investigación es el listado de referencias. Este listado tiene que ser por los autores en orden alfabético, siguiendo en nuestro caso la Universidad Tecnológica que adoptó como el sistema normativo el manual de la APA 6ª edición. Entonces los detalles, cómo asentar a cada una de estas referencias, van a encontrar en el apéndice de este curso, donde hay un resumen de las mencionadas normativas APA. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.